¿Y si Thorfinn encontrase a Jesús? Cuando la venganza que dio sentido a la vida encuentra la verdad que revela que matar nunca fue vivir. Thorfinn caminaba como quien aún obedece a una orden que ya no existe. Los pasos eran firmes, entrenados, casi automáticos, pero la mirada no buscaba nada. El mundo a su alrededor continuaba. Hombres negociando, niños corriendo, el viento atravesando los campos. Y sin embargo, para él, todo parecía distante, como un sonido oído a través del agua. La hoja que llevaba no pesaba más. Lo que pesaba era el silencio que vino después. Después de la muerte del hombre que había definido su infancia. Después de la sangre derramada en nombre de un odio que ahora no tenía dónde apoyarse. Él había vivido para matar. No por placer, sino por sentido. Cada golpe era una promesa de justicia que lo mantenía en pie. Cada enemigo abatido parecía acercarlo a un final que él creía ser liberación. Pero cuando llegó el final, no trajo descanso. Trajo vacío. Un vacío más profundo que el dolor, porque el dolor al menos gritaba. El vacío simplemente permanecía. Thorfinn recordaba los rostros. No como trofeos, sino como ecos. Hombres cayendo. Ojos desorbitados en el último segundo. Manos tratando de aferrarse a la vida que se escapaba. Nunca los llamó inocentes. Nunca lo necesitó. En el mundo que había aprendido a habitar, la espada resolvía antes de que la conciencia preguntara. Ahora, sin embargo, las preguntas llegaban demasiado tarde. Y llegaban en silencio. Si la venganza ha terminado, ¿por qué aún no he comenzado a vivir? Pensó, sin formular las palabras. Fue en ese estado, entre lo que fue y lo que no sabía ser, que se apartó del camino principal y siguió hasta un terreno abierto, donde el viento pasaba libre y el cielo parecía más grande. Allí, Thorfinn se detuvo. No porque estuviera cansado del cuerpo, sino porque el alma, por primera vez, no tenía órdenes. Se arrodilló, no en oración, sino por un antiguo hábito. Bajar el centro de gravedad, mantenerse listo. La tierra estaba fría. El olor a hierba húmeda se mezclaba con la memoria de campos de batalla. Y, sin aviso, se dio cuenta de que no estaba solo. Un hombre estaba allí, a pocos pasos. No había surgido como enemigo. No se había acercado como amenaza. Simplemente estaba. Vestimenta sencilla, polvo en los pies, postura tranquila. La mirada no buscaba medir fuerza ni evaluar peligro. Era una mirada que permanecía. Thorfinn llevó la mano a la hoja por reflejo. Luego se detuvo. Algo en ese hombre no activaba el instinto aprendido. No había desafío. No había miedo. Eso lo desarmaba más que cualquier ataque. ¿Estás perdido?, preguntó Thorfinn, con la voz seca. El hombre respondió con calma. Sé dónde estoy. La respuesta sonó extraña. Thorfinn frunció el ceño. Este no es un buen lugar para quedarse parado. Tampoco es un buen lugar para cargar lo que llevas, respondió el hombre, sin acusación. Thorfinn sintió el pecho apretarse. No por la charla en sí, sino por la precisión. No me conoces. Conozco a los que caminan heridos, dijo él. Y conozco el peso de la sangre que no encuentra descanso. Thorfinn se levantó lentamente. Si has venido a juzgarme, no pierdas tiempo. El hombre lo miró con firmeza serena. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Las palabras no sonaron como defensa, sonaron como definición. Thorfinn respiró hondo. Entonces, ¿quién eres tú? Soy aquel que interrumpe ciclos. La frase alcanzó algo profundo. Ciclos. Él había vivido dentro de uno. Odio que genera muerte. Muerte que genera más odio. Un ciclo antiguo, enseñado por los hombres que llamaban guerra de honor. Los ciclos no se rompen con palabras, respondió Thorfinn. Se rompen con fuerza. El hombre dio un paso adelante. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Mansos. La palabra parecía un insulto en el mundo de Thorfinn. Los mansos morían primero. Los mansos eran aplastados. Los mansos no sobrevivían a los campos que él había atravesado. No sabes de lo que hablas, dijo, con la voz endurecida. He visto lo que el mundo hace con los débiles. El hombre no negó la realidad. Yo también he visto. Y añadió, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Thorfinn sintió un pinchazo en el pecho. Eso es imposible. Para quien intenta solo, respondió el hombre. Pides que traicione a los muertos, dijo Thorfinn, con ira contenida. Que diga que todo fue en vano. El hombre no se apresuró. No borro el pasado, lo redimo. La palabra quedó suspendida. Redimir no era olvidar, no era justificar. Era dar otro fin a lo que parecía condenado a repetirse. Thorfinn miró sus propias manos. Temblaban levemente. No de miedo, de memoria. Maté, dijo. Maté porque era lo único que me mantenía en pie. El hombre respondió con una verdad que cortaba sin herir. El que a espada mata, a espada perecerá. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 52.
Thorfinn sintió el peso de la sentencia. No como amenaza, sino como diagnóstico. Ya perecía por dentro. ¿Entonces se acabó para mí? El hombre se acercó un paso más. He venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Vida. La palabra parecía distante, casi extraña. Thorfinn no sabía cómo se vivía sin un enemigo, sin un objetivo, sin una orden de ataque. ¿Y qué hago con todo lo que he hecho? Confiesa, respondió el hombre, y déjame a mí lo que no puedes cargar. Thorfinn cerró los ojos por un instante. El viento pasó. Por primera vez, no sintió ganas de correr, luchar o huir. Sintió algo nuevo, verdadero cansancio. No del cuerpo, sino del alma. Si suelto la espada, dijo, ¿quién soy? El hombre respondió con firmeza llena de compasión. Hijo. La palabra cayó como algo que nunca había oído para sí. Hijo. No soldado. No asesino. No instrumento. Hijo. Thorfinn abrió los ojos. El mundo no había cambiado, pero algo se había desplazado dentro de él. Por primera vez, la venganza no era el eje. Por primera vez, había un camino que no pasaba por la sangre, y eso lo asustaba más que cualquier batalla. El hombre permaneció allí, esperando, sin exigir, sin presionar, solo ofreciendo la interrupción de un ciclo que Thorfinn había creído eterno. Y allí, en el silencio que siguió, Thorfinn entendió que el verdadero enfrentamiento no era contra un enemigo externo, era contra la idea de que la violencia era el único idioma posible. Thorfinn permaneció parado, como si el suelo se hubiera vuelto más pesado bajo sus pies. No era un peso físico. Era el peso de una posibilidad que nunca se había permitido considerar. Un camino que no exigía sangre para existir. Un futuro que no necesitaba ser conquistado por la fuerza. Eso lo desorientaba. Durante toda su vida, había sabido exactamente qué hacer cuando surgía un enemigo. Pero allí, frente a aquel hombre, no había enemigo alguno. Solo había verdad. Y la verdad no podía ser atravesada con una hoja. Si acepto esto, dijo Thorfinn, con la voz ronca, tendré que vivir con lo que hice. Tendré que recordar. El hombre no desvió la mirada. Las heridas que no se tocan siguen sangrando por dentro. Thorfinn respiró hondo. Recordar siempre había sido un castigo. Las imágenes venían por la noche, cuando el cuerpo descansaba, pero la mente se revelaba. Rostros sin nombre, gritos interrumpidos, ojos que lo miraban como si preguntaran algo que él nunca supo responder. Había aprendido a sobrevivir empujando esos recuerdos lejos, enterrándolos bajo nuevas batallas. Ahora, sin guerra, todo emergía. No quiero cargar esto solo, admitió, casi sin darse cuenta de que estaba confesando algo. El hombre respondió con palabras que parecían atravesar siglos para alcanzarlo. Echad sobre mí toda vuestra ansiedad, porque yo tengo cuidado de vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cuidado. La palabra parecía demasiado frágil para el mundo de Thorfinn. Nadie se había cuidado de él desde niño. Creció entre hombres que llamaban brutalidad a la formación. Pero ese cuidado no sonaba como protección infantil. Sonaba como sustentación. Como alguien que no retira la realidad, sino que entra en ella. ¿Y si no sé ser diferente?, preguntó. Solo sé luchar. El hombre respondió con paciencia firme. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Manso. Humilde. Palabras que siempre han sido sinónimo de debilidad en su mundo. Pero allí venían acompañadas de algo inesperado. Autoridad. No la autoridad que se impone por la fuerza, sino la que permanece incluso cuando es rechazada. Thorfinn se dio cuenta de que ese hombre no hablaba desde la teoría. Hablaba desde cicatrices. Hablas de mansedumbre, dijo Thorfinn, pero yo viví entre lobos. El hombre respondió sin negar la dureza de la realidad. Os envío como ovejas en medio de lobos. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. La frase no prometía seguridad absoluta. Prometía presencia en medio del riesgo. Eso era diferente a todo lo que Thorfinn conocía. Había sido entrenado para eliminar amenazas, no para atravesarlas con el corazón intacto. «¿Entonces qué quieres de mí?», preguntó, con sinceridad cruda. ¿Que simplemente me detenga? El hombre respondió con precisión. «Que vivas». Vivir. No sobrevivir. No vencer. No resistir. Vivir. La palabra parecía demasiado simple para la complejidad de su historia. «No sé cómo vivir sin odio», confesó. «El odio fue lo que me mantuvo en movimiento». «Pero también fue lo que te mantuvo atrapado», respondió el hombre. Thorfinn sintió la verdad de eso. El odio le había dado dirección, pero nunca libertad. Había sido una cadena disfrazada de propósito. Apretó los puños. ¿Y los que murieron por mi mano? ¿Dónde queda la justicia? El hombre respondió con una verdad que no absolvía a la ligera, pero tampoco condenaba sin salida. La justicia pertenece a Dios. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19. Pertenece. No reposa sobre los hombros de un hombre herido. Thorfinn siempre había creído que necesitaba equilibrar el mundo con su propia espada. Ahora,
Alguien le decía que ese peso nunca había sido de él. ¿Estás diciendo que puedo dejar de intentar arreglarlo todo?, preguntó. Estoy diciendo que puedes dejar de destruirte intentando, respondió el hombre. El viento sopló más fuerte. Thorfinn sintió que su cuerpo se relajaba un poco, como si una tensión antigua comenzara a ceder. No había solución mágica. No había perdón barato. Había una invitación real, exigente, que pedía más coraje que cualquier batalla. El coraje de no herir. Si sigo este camino, dijo, seré odiado por muchos. El hombre asintió. En el mundo tendréis aflicciones. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y completó, pero ten buen ánimo, yo vencí al mundo. La victoria de la que hablaba no sonaba como una conquista territorial, sonaba como fidelidad hasta el final. Thorfinn se dio cuenta de que el coraje propuesto allí no era menor que el que siempre conoció. Era mayor, porque no se apoyaba en la destrucción del otro, sino en la transformación de uno mismo. ¿Y si fallo?, preguntó una vez más. El hombre respondió con algo que no ofrecía permiso para permanecer en el error, sino que garantizaba presencia en el proceso. 70 veces 7. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22. Thorfinn sintió algo apretar en el pecho. No era miedo, era esperanza. Y la esperanza era algo peligroso para alguien que ya había perdido tanto. Pero, aún así, estaba allí. Cayó de rodillas. No por obligación, no por ritual, sino porque el peso que llevaba finalmente había encontrado un lugar donde podría ser depositado. No quiero matar más, dijo, con la voz entrecortada. Pero no sé si puedo ser bueno. El hombre se acercó y habló con ternura firme. Nadie es bueno, sino uno, que es Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 18. La frase liberaba y confrontaba al mismo tiempo. Thorfinn no necesitaba ser bueno por sí mismo. Necesitaba permanecer cerca de la fuente del bien. Respiró hondo. Por primera vez, la hoja en su cintura no parecía una extensión de su cuerpo. Parecía un objeto antiguo, perteneciente a una vida que comenzaba a cerrarse. El hombre dio un paso atrás, no como quien se aleja, sino como quien confía. Sígueme. Nada más. Y en ese instante, Thorfinn entendió que el verdadero campo de batalla no estaba delante de él, sino dentro, y que allí, finalmente, no estaba solo. Thorfinn permaneció arrodillado por algunos instantes después de que esas palabras resonaran en el aire. Sígueme. No era una orden militar. No venía acompañada de mapa, estrategia o promesa de victoria. Era una invitación simple, y precisamente por eso, aterradora. Seguir significaba caminar sin el odio como brújula. Significaba aceptar días en los que el pasado gritaría más fuerte que la esperanza. Significaba aprender a vivir en un mundo donde la espada ya no sería la respuesta automática. Se levantó despacio. El cuerpo seguía siendo el de un guerrero, marcado, entrenado, endurecido. Pero algo había cambiado en el eje que lo sostenía. Por primera vez, no sentía la urgencia de probar nada a nadie, ni a los muertos, ni a los vivos, ni a sí mismo. ¿Y cuando los recuerdos regresen?, preguntó, con la voz baja. ¿Cuando escuche de nuevo los gritos? El hombre respondió con la misma firmeza tranquila que había atravesado toda la conversación. La verdad os liberará. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Liberar no era borrar. Thorfinn entendió eso. Liberar era impedir que el pasado siguiera gobernando el presente. Era permitir que la memoria existiera sin dictar el próximo golpe, sin exigir más sangre como pago. Viví pensando que necesitaba matar para honrar a mi padre, dijo. Ahora veo que solo perpetué lo que lo mató. El hombre asintió, no como quien acusa, sino como quien reconoce el dolor. Todo reino dividido contra sí mismo es devastado. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 25. Thorfinn sintió la verdad de esa frase atravesar toda su historia. Aldeas quemadas, familias destruidas, niños convertidos en soldados. Un mundo que enseñó a generaciones a llamar venganza a herencia. Él fue fruto de eso, pero no necesitaba ser el fin. ¿Entonces existe otro legado?, preguntó. Existe, respondió el hombre. El que siembra paz cosecha vida. Thorfinn miró a su alrededor. El campo parecía el mismo, pero sus ojos ya no eran los mismos. Siempre había creído que la fuerza era la capacidad de destruir. Ahora comenzaba a darse cuenta de que tal vez la mayor fuerza era la de interrumpir. Interrumpir el ciclo, interrumpir el impulso, interrumpir la repetición. Si te sigo, dijo, con cruda honestidad, no seré recordado como héroe. El hombre respondió sin dudar. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por amor, a mí, la hallará. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Thorfinn respiró hondo. Ya había perdido la vida muchas veces, en batallas, en noches sin dormir, en días movidos solo por odio. Tal vez, por primera vez, estaba a punto de encontrarla. Tocó la empuñadura de la espada. No la dejó allí. No hubo gesto teatral, pero algo dentro de él
Decidió que esa arma no definiría más quién era, no sería más su identidad, tal vez ni siquiera su futuro. Yo no sé si puedo ser manso, confesó. El hombre respondió, estaré contigo todos los días. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Todos los días. No solo en los momentos de victoria. No solo cuando la decisión era fácil. Todos. Thorfinn sintió el peso de esta promesa. No era ligero en el sentido superficial. Era firme, sostenible. Caminaron algunos pasos juntos. No como maestro y siervo, sino como alguien que guía y alguien que aprende a andar sin correr. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de sentido. Cada paso parecía reescribir algo antiguo dentro de él. Después de un tiempo, el hombre se detuvo. No porque el camino terminara, sino porque la elección necesitaba ser diaria. La paz que yo doy no es como la que el mundo da. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Thorfinn entendió. La paz que el mundo ofrecía venía después de la victoria sobre el enemigo. La paz que se estaba ofreciendo allí venía de la renuncia a ser gobernado por él. El hombre se alejó, no como quien abandona, sino como quien confía en que la semilla ha sido sembrada. Thorfinn quedó solo otra vez. Pero no era la misma soledad. Era espacio. Espacio para aprender. Espacio para errar sin volver al odio como respuesta. Espacio para construir algo que no naciera de la muerte. Miró hacia el horizonte. No había un enemigo esperando. Había trabajo. Trabajo silencioso. Trabajo lento. Más difícil que cualquier batalla. Vivir de manera diferente. Y es aquí donde esta historia deja de ser solo sobre Thorfinn. Porque tal vez tú también hayas vivido años movido por algo que parecía dar sentido. Ira, venganza, orgullo, supervivencia. Tal vez eso te haya mantenido en pie, pero nunca en paz. Tal vez ahora, cuando ese motor comienza a fallar, sientas el mismo vacío que él sintió. La pregunta entonces no es, ¿quién es mi enemigo?, sino, ¿quién me he convertido mientras luchaba? El Evangelio no promete borrar lo que se ha hecho. Promete interrumpir el ciclo. No niega el dolor. Lo atraviesa. Jesús no llama a guerreros solo para que dejen la espada, sino para que descubran que nunca fueron creados para vivir solo de guerra. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Pacificar no es debilidad. Es valentía sostenida en el amor. Es elegir vivir cuando todo en ti ha aprendido a matar. Si esta historia habló contigo, no la ignores. Suscríbete al canal para más narrativas que confrontan la violencia del corazón humano con la gracia que transforma. Comparte con alguien que aún vive en guerra por dentro. Y escribe en los comentarios, elijo interrumpir el ciclo. Porque cuando la venganza que dio sentido a la vida encuentra la verdad que revela que matar nunca fue vivir, el odio pierde el trono, la espada pierde la voz, y la vida, finalmente, comienza.